Imagina por un instante que la pregunta más grande de todas, esa que alguna vez has formulado en lo profundo de tu ser, cuando el silencio te envuelve, tuviera una respuesta real. No una fórmula vacía como las que llenan los libros de autoayuda, ni un eslogan bonito que se desvanece con el tiempo. Una respuesta tan verdadera que podría sacudir de raíz todo lo que has creído hasta ahora. Y si te dijera que esa respuesta siempre estuvo frente a tus ojos, en dos lugares tan distintos que parecen enemigos. La Biblia y la mente de un hombre expulsado por atreverse a pensar, Baruch Spinoza. Hoy no hablaremos de sermones ni de lecciones de filosofía que aburren y adormecen. Lo que vamos a emprender es un viaje hacia lo más profundo de la existencia, un recorrido para quienes se atreven a mirar más allá de lo que les han contado. Cruzaremos los caminos de la fe y la razón para descubrir que quizás nunca estuvieron separados. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir puede ser la clave que has buscado sin darte cuenta toda tu vida. Desde niños nos enseñaron una versión simplificada del propósito de la vida: obedecer a Dios, portarnos bien y ganarnos un lugar en el paraíso. Una misión clara que nos viene dada desde fuera, como un contrato en el que nosotros cumplimos unas reglas y Dios nos paga con una recompensa. Una obra de un instante, el ego se disuelve y se vuelve absurdo sentirse separado. Es cómodo, nos dan el mapa, las instrucciones y hasta el premio final. Pero al crecer, esa comodidad empieza a oprimir como una jaula dorada que nos impide respirar. Pasamos los días mirando al cielo, esperando una señal, temiendo equivocarnos y sufrir un castigo. Y mientras tanto, la vida real, la que ocurre aquí y ahora, se nos escurre entre los dedos. Este es el primer gran engaño, el de la obediencia ciega, el de creer que nuestro valor depende de cumplir un guión impuesto por una fuerza externa. Y aquí es donde el relato cambia, porque el propio libro que nos habla de ese guión esconde también una voz disidente. Esa voz es la del Eclesiastés, un sabio que lo tuvo todo, y al final de su camino se atrevió a gritar: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, todo es humo, todo es pasajero. El sabio nos advierte que las riquezas, el placer, la fama son como el viento. No se pueden atrapar, solo cansan el corazón. Esa es una verdad incómoda que desmantela la idea del propósito como algo que se logra acumulando méritos o dejando un legado eterno. Es el propio libro sagrado el que nos dice: cuidado, tal vez lo que persigues sea solo un espejismo. Y ahí es donde la duda se convierte en el primer paso hacia una libertad más profunda. Spinoza recogió ese desencanto y lo transformó en una filosofía luminosa, donde Dios no es un rey que manda desde lejos. Dios es todo, es la naturaleza, es el universo, es la ley que rige cada cosa y de la que formamos parte. Si Dios es todo, no puede haber un propósito impuesto desde fuera, porque no hay un fuera. No somos peones en un tablero ajeno. Somos una ola del mismo océano infinito de la existencia. Y entonces surge la pregunta: si no hay una misión que cumplir, ¿para qué estamos vivos? Y la respuesta es simple y poderosa. Estamos vivos para ser, para perseverar en lo que somos. Cada cosa en el universo tiende a ser lo que es. La piedra a ser piedra, la semilla a ser árbol, el ser humano a entender y a actuar según la razón. Nuestro propósito más profundo no es obedecer órdenes, sino comprender, conocer nuestro lugar en el todo y actuar desde ese entendimiento. La felicidad no es un premio al final del camino. Es la alegría que nace cuando somos fieles a nuestra propia naturaleza. No hay nada que buscar afuera. La plenitud viene de dentro, del conocimiento y la conexión. El Eclesiastés y Spinoza, separados por siglos, nos dicen lo mismo. Deja de perseguir lo que no llena. Deja de mirar hacia afuera esperando la respuesta y empieza a mirar dentro, donde siempre estuvo. Esa idea es liberadora, pero también da vértigo, porque implica que el propósito no está dado, debemos construirlo. Y no desde la fantasía ni la invención, sino desde el descubrimiento honesto de quiénes somos. La Biblia, en su versión más simple, nos da un guión. Cree, obedece, sé bueno y alcanzarás la felicidad. Es un camino seguro, pero no es el tuyo. Es el que alguien más escribió para ti. El Eclesiastés rompe ese guión y nos deja en el desierto de nuestras propias preguntas, invitándonos a buscar por nosotros mismos. Spinoza nos encuentra en ese desierto y nos entrega una brújula: la razón. No necesitas que nadie te diga qué es bueno o malo.
El bien es todo lo que te ayuda a ser más tú mismo, a aumentar tu potencia de existir y de entender. El mal es lo que te empequeñece, lo que te llena de miedo, de odio, de envidia. El propósito no está en alcanzar una meta futura, está en el acto mismo de vivir de forma consciente, racional, conectada con la realidad. Cada vez que aprendes algo nuevo, que superas un miedo, que eliges la claridad en lugar de la rabia, estás cumpliendo tu propósito. Y aquí es donde fe y razón, lejos de ser enemigas, se abrazan. La verdad os hará libres, dijo Jesús. Y tal vez no hablaba solo de una verdad religiosa, sino de la verdad con mayúscula, la de lo que somos y del mundo que habitamos. Spinoza estaría de acuerdo. La libertad no es hacer lo que te da la gana, es actuar desde el entendimiento, no desde el miedo o la obligación. La verdad es la que nos libera de la confusión. El engaño fue hacernos creer que fe y razón eran rivales, que para encontrar a Dios había que apagar el pensamiento. Pero la verdad es que para conectar con lo divino hay que encender la mente como nunca antes. Porque si Dios es la realidad misma, entender cómo funciona es la mayor forma de respeto. Comprender el universo, su belleza, sus leyes, no es darle la espalda a Dios, es mirarlo de frente, estudiarlo con asombro, amarlo a través del entendimiento. No hay oración más pura que la del que contempla un atardecer, una fórmula matemática o un descubrimiento que ilumina la mente. Ahí nace una alegría que no depende de premios externos, sino de la conexión con lo que es real. Esa alegría es la que Spinoza llama la más alta forma de felicidad, la que brota cuando nuestra razón se alinea con la naturaleza. El propósito, entonces, no es un contrato que cumplir, ni un destino que esperar. Es el arte de ser aquí y ahora. Es respirar el instante, explorar, comprender, actuar con conciencia. Es mirar el mundo con ojos limpios y ver que todo está conectado, que no somos piezas sueltas, sino hilos de una misma trama infinita. No estamos aquí para acumular méritos ni esperar un paraíso lejano. El paraíso está en cada acto vivido con entendimiento. Pero esta verdad, tan simple y a la vez tan poderosa, nos asusta porque nos quita las excusas. Ya no podemos culpar a un Dios caprichoso ni a un destino cruel. La responsabilidad es nuestra. Y eso duele porque implica tomar las riendas, dejar de ser víctimas y empezar a ser arquitectos de nuestra propia plenitud. Eso es lo que más tememos y lo que más necesitamos. La fe profunda y la razón más clara no son enemigas. Nos conducen al mismo punto, a la comprensión de que el propósito no es algo que se busca afuera, es algo que se vive. Cada pensamiento, cada decisión, cada gesto consciente es un paso en ese camino. Y en ese camino no hay jefes celestiales ni premios ocultos, solo la satisfacción de vivir en armonía con el todo. Esa es la verdadera libertad, la de quien ya no huye, la de quien ya no espera, la de quien se atreve a ser. Pero si todo esto es tan claro, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué seguimos encerrados en nuestras jaulas invisibles, golpeando los barrotes con desesperación? Porque dentro de nuestra mente habitan enemigos astutos, invisibles, que nos mantienen prisioneros. Son los tiranos internos, las voces que nos sabotean, las sombras que nos impiden vivir la verdad que hemos descubierto. El primero de esos tiranos es el miedo, el arma de la superstición. El miedo es el truco más viejo y eficaz para controlar a los seres humanos. No necesitas ejércitos cuando tienes cuentos de dioses airados, de castigos eternos, de infiernos que esperan al que se atreva a pensar diferente. El miedo convierte al ser humano en un esclavo que obedece sin cuestionar y entrega su poder a quienes prometen protección. Ese Dios de la superstición no es el Dios que es todo, el Dios naturaleza del que hablaba Spinoza. Es un Dios hecho a imagen de nuestras pasiones tristes, celoso, vengativo, un tirano con superpoderes que exige sacrificios y obedece caprichos humanos. No es la imagen de la infinitud, es el reflejo de nuestros propios temores. Y el miedo a ese Dios nos ciega, nos impide usar nuestra mayor herramienta, la razón. El miedo nos paraliza, nos encierra en un rincón oscuro donde solo buscamos refugio y no respuestas. La superstición se alimenta de esa oscuridad. Nos vende amuletos, ritos, dogmas como salvavidas para una tormenta que no entendemos. Spinoza nos dice que la única antorcha que disipa esa oscuridad es el conocimiento.
El miedo se disuelve cuando encendemos la luz de la razón y comprendemos las causas de lo que nos asusta. Si temes a la enfermedad, estudia cómo funciona el cuerpo. Aprende a cuidarte. Si temes al fracaso, comprende la economía, el valor, el trabajo. Si temes al juicio ajeno, explora la psicología y verás que las críticas reflejan los miedos de quien las emite. Cada vez que eliges entender en lugar de temer, rompes un barrote de tu celda y recuperas un pedazo de tu libertad. El segundo tirano es la falsa esperanza, esa que nos mantiene atados a promesas vacías. Es el reverso del miedo, donde el miedo teme el mal futuro, la falsa esperanza sueña un bien futuro que nunca llega. Ambas nos sacan del presente, ambas nos convierten en espectadores que esperan un milagro desde fuera. Y en esa espera se nos va la vida, desperdiciada en ilusiones. La religión tradicional, en su versión más corrupta, ha traficado con esta droga durante siglos. Obedece, sufre ahora, acepta la injusticia, que después del último aliento vendrá la recompensa. ¿Y qué ocurre mientras? Los mercaderes de la esperanza viven bien, mientras el pueblo sigue esperando el cheque del paraíso. La falsa esperanza es un ancla que nos impide transformar el presente. Hoy la misma trampa se disfraza de autoayuda, de gurús que prometen que el universo conspirará para darte lo que sueñas si lo deseas lo suficiente. Te venden la idea de que basta visualizar para que todo ocurra, y cuando no ocurre, la culpa es tuya. No deseaste con fuerza, no tuviste fe. Es una estafa emocional que te hace débil, que te encierra en un ciclo de ilusión y frustración. La verdadera esperanza, la que Spinoza llamaría confianza, nace del conocimiento y de la acción. No espera milagros, construye causas. El agricultor no espera que su campo se cultive solo. Trabaja la tierra, planta, riega, cuida. Su confianza es fruto de su esfuerzo y su entendimiento, no de un deseo vacío. Así se mata al tirano de la falsa esperanza, abandonando el sueño mágico y abrazando el trabajo consciente. El tercer tirano es el más sutil y peligroso, el ego. Esa voz que dice yo, que se compara, que compite, que se siente menos o más. El ego es la ilusión de ser algo separado, de estar en guerra con todo lo que no es yo. De ahí brotan las pasiones tristes, el odio, la envidia, la culpa, el orgullo, el miedo al otro. El ego es un pozo que nunca se llena, porque siempre necesita más validación. El ego nos hace depender de la opinión ajena, de los halagos, del reconocimiento externo. Nos llena de miedo al rechazo y de hambre por aplausos que nunca bastan. Mientras más lo alimentamos, más nos domina, y así perdemos de vista lo que somos de verdad. Parte de un todo, no un yo separado en lucha constante. El ego es el director de la orquesta de las pasiones tristes, el que nos aleja de la claridad y nos ata al sufrimiento. Spinoza fue claro, no se combate una pasión con un discurso ni con una idea, sino con una pasión contraria, más fuerte y más noble. No apagas el odio razonando sobre él, lo apagas cultivando la comprensión y la empatía hacia aquello que odias. No destruyes la envidia con castigos internos, sino despertando la alegría por el bien ajeno y la gratitud por lo que ya tienes. No es luchar contra la sombra, es encender la luz de las pasiones alegres. Las pasiones alegres son aquellas que aumentan tu poder de actuar, que te conectan con lo que es real y te hacen más tú mismo. La alegría, la generosidad, la confianza, el amor entendido como deseo de bien hacia los demás, son armas invencibles contra el tirano interior. Y la mayor de esas armas es el amor intelectual a Dios. Esa profunda alegría que nace al comprender el universo y nuestro lugar en él. Cuando ves la belleza de una ley natural, de mio ni non ansantismo, esa es la última batalla. No destruir al ego a golpes, sino hacerlo innecesario, porque ya no hay un yo asustado que proteger. Cuando entiendes que eres una ola en el océano del ser, el miedo a disolverse desaparece. Lo que queda es la paz de saberse parte, la alegría de comprender y la fuerza de actuar en armonía. Eso es la libertad real, no hacer lo que te dé la gana, sino lo que es coherente con la verdad de lo que eres. Ahora que hemos desenmascarado a los tiranos y comprendido cómo operan, surge la gran pregunta: ¿cómo se construye esa libertad en el día a día? Spinoza y la sabiduría más profunda de la Biblia no nos dejan solos ante el diagnóstico. Nos ofrecen herramientas. No son soluciones mágicas ni atajos cómodos. Son un entrenamiento continuo,
un camino de transformación real. Y ese camino se basa en tres pilares: razón, acción y comunidad. La razón es la linterna que ilumina nuestra oscuridad, pero no es una razón de libros. Es la razón que se aplica en cada acto. Es la práctica de observar nuestra mente como un científico observa un fenómeno. Cuando algo nos hiere, nos asusta o nos frustra, en lugar de dejarnos arrastrar por la emoción, nos detenemos y preguntamos: ¿qué idea hay detrás? Así empezamos a ver que lo que nos domina no es la realidad, sino nuestras creencias sobre ella. Esa observación nos revela que muchas de nuestras angustias nacen de ideas erróneas o desproporcionadas. La necesidad de hacerlo todo perfecto, la ilusión de que el mundo debe ser como queremos, la fantasía de que los demás deben validarnos. Al descubrir esas creencias, les quitamos poder porque vemos que son solo eso: creencias, no verdades absolutas. Y poco a poco, la razón va disipando el humo de la superstición y el miedo. Comprender la cadena de causas y efectos es el siguiente paso de la razón. Nada es fruto del azar caprichoso. Todo tiene causas que podemos estudiar y entender. Si deseamos un resultado, hemos de buscar las causas que lo producen y ponernos a trabajar en ellas. Eso nos saca de la pasividad y nos coloca al mando de nuestra vida, con una claridad que ninguna superstición puede darnos. Pero la razón sola no basta, porque la transformación no ocurre solo pensando, ocurre actuando. La acción es el remedio que convierte el entendimiento en cambio real. No hay alegría sin movimiento, sin decisiones, sin obras. El que espera a sentirse motivado para actuar nunca empieza. El que actúa genera la motivación que buscaba. Cada paso, por pequeño que sea, es un acto de libertad frente al dominio de las pasiones tristes. Levantarse, ordenar, crear, ayudar, aprender. Todo lo que nos conecta con la vida aumenta nuestra potencia de ser. Si te sientes solo, llama, sal, comparte. Si te sientes impotente, haz algo útil, aunque sea mínimo. La acción es el antídoto contra el estancamiento y el alimento de las pasiones alegres. La comunidad es el tercer pilar, el que sostiene los otros dos. No somos islas. Nos necesitamos unos a otros para crecer, para aprender, para recordar lo que realmente importa. Rodearse de personas que piensen, que cuestionen, que celebren nuestro crecimiento es parte del camino. Y ser útil a los demás no es un acto de sacrificio. Es una forma profunda de fortalecernos a nosotros mismos. Ayudar al otro nos libera del encierro del ego, nos hace más humanos, más conscientes. Enseñar, consolar, compartir, nos conecta con el todo y nos devuelve una alegría que ninguna posesión material puede darnos. El propósito de la vida no es llegar primero ni ser el mejor. Es caminar juntos, disfrutar el viaje, aprender en el proceso. Y ese camino se recorre con la razón, con la acción y con el corazón abierto a los demás. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que el propósito no es un premio que nos darán al final, ni una meta que está esperándonos en un cielo lejano. El propósito es el camino mismo, la forma en que elegimos vivir, las decisiones que tomamos en cada instante. Es el arte de ser conscientes, de actuar desde la claridad y de amar lo real tal como es. No se trata de cumplir un plan que alguien escribió para nosotros, sino de crear nuestra propia obra de arte a cada paso. Esto no significa que el camino sea fácil o que la vida deje de tener dolor y pérdida. La realidad está hecha de momentos de luz y sombra, de ciclos de construcción y de despedida. Pero lo que sí promete este camino es plenitud. La sensación de estar viviendo de verdad, de estar en armonía con lo que somos y con el universo del que formamos parte. Esa plenitud no la da un Dios caprichoso ni un destino escrito. La creamos nosotros con nuestra razón, nuestras acciones y nuestra capacidad de conexión. Cada día es un nuevo comienzo. Cada emoción un mensaje que podemos escuchar o ignorar. Podemos elegir mirar hacia afuera, esperando que algo o alguien nos salve, o podemos mirar hacia adentro y tomar las riendas. Podemos seguir corriendo tras el viento, persiguiendo ilusiones que nunca nos llenan, o podemos detenernos y empezar a vivir con intención. La diferencia entre una vida perdida y una vida plena está en esos pequeños pasos que elegimos dar. El miedo, la falsa esperanza y el ego seguirán susurrando, tratando de distraernos del camino. Pero ahora sabemos cómo reconocer sus voces y cómo responderles.
Sabemos que el miedo se disuelve con conocimiento, que la falsa esperanza se reemplaza con acción consciente y que el ego se apaga al conectar con los demás y con el todo. No se trata de eliminar para siempre esos fantasmas, sino de no dejar que dirijan nuestra vida. Vivir así requiere coraje, porque significa dejar las excusas y asumir la responsabilidad de lo que somos. Ya no podemos culpar a un Dios externo, a la suerte o a los demás por lo que no hacemos. Ya no hay pretextos para quedarnos quietos mientras la vida pasa. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. La capacidad de entender, de actuar y de amar de forma real. El arte de vivir no se mide por los aplausos ni por los premios que coleccionamos. Se mide por la honestidad con la que miramos el mundo y por la coherencia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Cada instante es una oportunidad de practicar ese arte, de afinarlo, de hacerlo más auténtico. Y en ese proceso no hay fracaso, solo aprendizaje y evolución. Cuando dejamos de buscar un propósito impuesto y empezamos a crear el nuestro, la vida deja de ser un examen que tememos suspender. Se convierte en un lienzo en blanco donde cada acción, cada pensamiento, cada gesto es una pincelada única. No hay un juez esperando para darnos una nota. Somos nosotros quienes damos forma a esa obra. Y la única meta real es que al mirarla podamos sentir que hemos vivido de verdad, que nos muestra que no hay un jefe cósmico que te vigila para premiarte o castigarte.